Bienvenidos a esta nueva explicación detallada. Arrancamos directamente marcando la fecha de nuestro estudio, domingo 10 de mayo. Y el tema principal de hoy es sencillamente fascinante y súper aplicable a la vida real. Elías, la oración en medio de la crisis. A lo largo de este análisis, vamos a desglosar los versículos bíblicos, repasar cada detalle y organizar la idea principal de forma muy clara. Además, vamos a responder a todas las preguntas utilizando los textos bíblicos. Así que prepárense porque ¡comenzamos! Para ubicarnos bien en nuestra guía, estamos trabajando con la lección 7, Elías y la oración en crisis. Este material, más allá de ser un simple documento histórico, es una herramienta increíble para el crecimiento espiritual. Nos vamos a enfocar en ir directamente a la fuente, leyendo los textos, explicando la historia y sobre todo entendiendo esa verdadera montaña rusa de emociones por las que atravesó este gran profeta. Pasemos a la primera sección, el contexto y el Carmelo, tiempos difíciles y una victoria asombrosa. Y vaya que eran tiempos difíciles para mantener la fe. Para entender realmente de qué estamos hablando, tenemos que mirar el contexto. No era una época de paz para nada. Escuchen bien lo que dice literalmente un Reyes 16:33 sobre el líder de ese momento. Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel anteriores a él. Imagínense el panorama. El texto bíblico nos deja clarísimo el nivel extremo de maldad y rebelión durante el gobierno del rey Acab. Así que cuando analizamos la fe de Elías, tenemos que recordar que operaba en un ambiente de constante amenaza y abierta oposición. Pero lo verdaderamente interesante es que es justo en esa oscuridad donde ocurre algo literalmente espectacular. Hablamos del Monte Carmelo, una victoria asombrosa donde Dios responde a la oración de forma innegable. Fue sin duda el momento más dramático en la vida de Elías. En medio del clímax, el rey Acab y todo su reino se quedaron sin palabras al ver cómo Dios respondía de manera directa. Fue un triunfo rotundo de la fe sobre la idolatría, un evento que marcó un antes y un después en la historia. Y esto nos lleva a la sección 2, el abatimiento de Elías, del triunfo al desánimo. Porque así de rápido como estuvimos en la cima, vamos a caer. Y aquí es donde surge una gran pregunta en nuestro estudio. ¿A qué se debía el abatimiento de Elías? Es increíble cómo funciona la mente humana. A pesar de esa victoria gigantesca que acababa de presenciar, el profeta permitió que el temor a la muerte borrara de un plumazo su fe. Una simple amenaza bastó para anular toda la certeza y valentía que había mostrado. Es una lección súper poderosa de cómo el miedo nos puede nublar incluso frente a las evidencias más enormes del cuidado de Dios. Para entender la profundidad de este colapso, la guía nos pide leer 1 Reyes 19, del 1 al 18. Vamos a fijarnos en lo que relata la Biblia, específicamente en los versículos 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Aquí vemos a un hombre totalmente quebrado, agotado física y mentalmente, huyendo al desierto y demostrando una vulnerabilidad absoluta, tras haber estado en medio de un conflicto espiritual tan intenso. Es un contraste enorme, ¿verdad? Por un lado tenemos el Monte Carmelo, con respuestas divinas directas, innegables y poderosas. Y por el otro lado, el desierto, completamente marcado por el miedo, el abatimiento y el desánimo. Ver estos dos extremos frente a frente nos ayuda a entender lo rapidísimo que puede cambiar nuestra perspectiva. Nos demuestra que vivir experiencias espirituales impresionantes no nos vacuna automáticamente contra las caídas emocionales fuertes. Y entonces nos topamos con nuestra segunda pregunta crítica. ¿En qué se diferencian las respuestas divinas aquí y en el Monte Carmelo? Al revisar el texto encontramos algo sorprendente. Desde nuestra lógica humana, quizás esperaríamos un fuerte regaño por su falta de fe, o tal vez otro milagro que haga temblar la tierra. Pero no, la reacción de la divinidad fue radicalmente opuesta a lo que habíamos visto antes. Y así entramos a la sección 3, la tierna respuesta divina, sustento en medio del desierto. Es vital prestar atención a esta empatía tan profunda. Vamos a desglosar cómo ocurrió esto paso a paso, leyendo directamente la Biblia. Paso 1. Acude con ternura, sin críticas ni condenas para su fragilidad. Paso 2. Provee alimento y agua.
La Biblia relata textual en 1 Reyes 19, 5 y 6, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, «Levántate, come». Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dios le proveyó lo más básico para que un cuerpo agotado pudiera descansar y sobrevivir. Y luego, el paso 3. Sostiene por 40 días. Como leemos en 1 Reyes 19:8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Fue una provisión meticulosa y totalmente restauradora. Pasamos a la sección 4. Los caminos de Dios. Cuando las respuestas no cumplen nuestras expectativas. Porque, admitámoslo, a veces nos cuesta entender. Es un hecho de la naturaleza humana. A veces vacilamos buscando respuestas a la medida de nuestras expectativas. Nos encanta ver demostraciones espectaculares de poder. Esas nos hacen sentir muy seguros. Pero tambaleamos cuando la respuesta divina no es fuego cayendo del cielo, sino un silencio apacible o una provisión muy básica. A veces pensamos que la fe tiene que encajar en nuestra lógica. Pero así como hay cosas de la creación que nos superan por completo, hay métodos de obrar divinos que simplemente no vamos a comprender de inmediato. Para respaldar y aclarar esta idea, el material nos remite al profeta Isaías. Leamos juntos esta cita fundamental. Sus pensamientos y sus caminos son mucho más elevados y sabios que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Esta es la verdadera respuesta a por qué Dios a veces usa una victoria clamorosa en una montaña y otras veces usa el silencio y el pan en un desierto. Todo opera desde una sabiduría perfecta y superior. No se nos pide que entendamos el método, se nos pide que confiemos en quien lo ejecuta. Y esto nos lleva a la sección final, la 5. Confianza en toda circunstancia. Nuestro bondadoso Padre. El cierre perfecto para esta historia. El punto culminante de nuestro análisis de hoy se resume en esta frase reconfortante. Dios sabe exactamente lo que se necesita. Es la confirmación de que hay un Padre bondadoso que no te da una fórmula genérica, sino un sustento a tu medida. A veces nos dará una victoria enorme para vencer obstáculos, y otras veces simplemente nos dará agua, pan y un buen descanso para sanar nuestro agotamiento extremo. Y para terminar nuestro encuentro de hoy, el estudio nos deja con esta reflexión profunda. ¿Cómo se puede confiar lo suficiente en Él en toda circunstancia? Es una invitación clara para que cada uno lleve esta pregunta a su tiempo de oración personal. Hablemos de esto en la intimidad. Es un desafío para que dejemos de depender solo de victorias espectaculares y comencemos a confiar en ese cuidado tierno y constante, incluso cuando estamos en medio de la crisis y del desierto. Ha sido un gusto compartir esta explicación con todos. Sigan estudiando y nos vemos en el próximo análisis.